Atrévete a pensar. Para que una acción tenga valor moral, debe estar hecha desde el deber. Mira de cerca, lo bello puede ser pequeño. Vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en ley universal. La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es meramente un juego intelectual. Ser es hacer. Tuve que negar conocimientos para poder hacerle espacio a la fe. Nunca desees que una causa justa sea defendida con medios injustos. Si la justicia perece, no vale la pena que el hombre siga viviendo en la tierra. No somos ricos por lo que tenemos, sino por lo que podemos llegar a prescindir. Las reglas para la felicidad. Algo que hacer, algo que amar, algo que esperar. Cuanto más ocupados estamos, más vivos nos sentimos y más conscientes somos de la vida. La genialidad es la habilidad de comprender de forma independiente conceptos que normalmente tendrían que ser enseñados por otra persona. La ciencia es conocimiento organizado. La sabiduría es una vida organizada. La religión es reconocer todos nuestros deberes como si fueran comandos divinos. No es necesario que mientras viva, viva feliz, pero es necesario que mientras viva, viva honradamente. La muerte del dogma da nacimiento a la moralidad. Haz lo correcto porque es correcto. Solo aquel que se ha iluminado a sí mismo no le teme a las sombras. Vive solo y sabrás cuán pocas son las cosas de tu hogar. Los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Nada sucede por pura suerte. Utiliza las piedras que te arrojan tus críticos para erigirte un monumento. El sabio puede cambiar de opinión, el necio, nunca. Se puede juzgar el corazón de las personas viendo cómo trata a los animales. Trata a las personas como un fin, nunca como los medios para un fin. Ten el coraje de utilizar tu propia razón, ese es el lema de la iluminación. La lectura de los grandes libros es como conversar con las mejores mentes de los siglos pasados. Aquel que se convierte en gusano no puede quejarse luego de que la gente lo pisa. El hombre debe ser disciplinado porque es salvaje por naturaleza. Hay algo espléndido sobre la inocencia, pero lo triste de ella es, en cambio, que no se protege a sí misma muy bien y es fácilmente seducida. Siempre que juzgamos a algo como bello, no permitimos que haya otras opiniones. La iluminación es el surgimiento del hombre de la inmadurez en la que él mismo incurrió. Si la verdad los mata, deja que mueran. Lo divino es únicamente lo que concuerda con la razón. La moralidad no es la doctrina de cómo hacernos felices, sino cómo nos hacemos merecedores de la felicidad. Solo el descenso al infierno del autoconocimiento puede allanar el camino a la piedad. Todo arte falso, toda sabiduría vana perdura por un tiempo, pero finalmente se acaba, y su pico más alto coincide con la época de su decadencia. Naturalmente, las personas se adhieren a la mayoría de las doctrinas que exigen el menor esfuerzo y el menor uso de razón. La buena voluntad es buena no por lo que logra o por su actitud para alcanzar algo pretendido, sino simplemente por su buena voluntad. Sin el hombre y su potencial para el progreso moral, la realidad sería solamente un desierto, algo en vano, y no tendría un propósito final. ¿Cómo debemos buscar la perfección? ¿Dónde está nuestra esperanza? En la educación y en nada más. Para la ley, un hombre es culpable cuando viola un derecho. En la ética, es culpable solo por pensarlo. Todo nuestro conocimiento comienza en nuestros sentidos, luego pasa por el entendimiento y termina en la razón. No hay nada más grande que la razón. Es el deber de la filosofía destruir las ilusiones que tienen su origen en conceptos erróneos. Simplemente aceptar el escepticismo nunca es suficiente como para superar la inquietud de la razón. Para que la paz reine sobre el mundo, los humanos deben evolucionar en nuevos seres que hayan aprendido a ver el todo. La dignidad es un valor que crea irreemplazabilidad. Los nuevos prejuicios sirven también como los viejos para dominar a las grandes masas irreflexivas. Es sin ninguna duda que todos nuestros conocimientos comienzan desde la experiencia. En cada departamento de ciencia física hay la misma cantidad de ciencia que de matemáticas. De la madera torcida de la humanidad nunca se hizo nada recto.
Con una mentira el hombre desecha y aniquila su dignidad como hombre. La piedra fundamental de todo lo que se puede concluir como una ley para un pueblo radica en la cuestión de si el pueblo se la habría impuesto a sí mismo. Es preferible que perezca todo el pueblo a que se cometa la injusticia. Lo que se podría decir de las cosas, separadas de toda relación con nuestros sentidos, nos sigue siendo totalmente desconocido. No busques el favor de la masa, rara vez se ha obtenido honestamente. Busca el testimonio de unos pocos y no cuentes sus voces, sino pésalas. Nada puede concebirse en el mundo, o fuera de él, que pueda llamarse bueno, sin reservas, salvo la buena voluntad. La risa es un efecto que resulta de la transformación repentina de una gran expectativa, en nada. La guerra parece estar arraigada en la naturaleza del hombre, e incluso ser considerada como algo noble en lo que el hombre inspira su amor por el honor, sin motivos egoístas. La iluminación es el éxodo del hombre a su autoimpuesta tutela. La experiencia puede enseñarnos que es algo, pero nunca si puede llegar a ser distinto. La gran masa de gente es digna de nuestro respeto. La mayor búsqueda del hombre es saber qué se debe hacer para convertirse en un ser humano. La razón humana avanza inexorablemente a preguntas que no pueden ser respondidas por ningún uso experimental de la razón o principios basados en ella. Nunca podremos, incluso mediante el más estricto examen, estar totalmente detrás de los secretos de la acción. El cultivo de la razón lleva a la humanidad antes a la miseria que a la felicidad. La imitación no tiene lugar en la moralidad. Aquella persona que es cruel en el trato hacia los animales, también es cruel en el trato con las personas. El mayor mal que puede oprimir a las sociedades civilizadas deriva de las guerras, no de las actuales, ni las pasadas, sino del inagotable incremento armamentístico para el futuro. La mano es una parte visible del cerebro. Todos los llamados intereses morales consisten simplemente en el respeto de las leyes. La historia de la naturaleza comienza con el bien, porque es la obra de Dios. La historia de la libertad comienza con maldad, porque es la obra del hombre. El disfrute del poder corrompe inevitablemente el juicio de la razón y pervierte su libertad. La libertad es propiedad de todos los seres racionales. El resultado de un acto influye comúnmente en nuestro pensamiento sobre su justicia. El razonamiento humano en su estado puro, siempre que no haya sido examinado críticamente, primero intenta por todos los caminos equivocados hasta encontrar el camino verdadero. La inmadurez es la incapacidad de utilizar la propia inteligencia sin la necesidad de ser guiados por alguien más. El uso público de la razón de uno debe ser siempre gratuito, y solo esto puede producir la iluminación entre los hombres. Es ciertamente un mal signo de sentido común si se tiene que apelar a este como testigo. La religión es un asunto demasiado importante para sus devotos como para ser objeto de burla. La voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que nos hagamos felices a nosotros mismos. Hasta los filósofos enaltecen a la guerra como glorificación de la humanidad, olvidando al griego que dijo, la guerra es mala porque engendra más maldad de la que mata. La ingratitud es la esencia de la vileza. La mayor parte del negocio de nuestra razón consiste en el análisis de las concepciones que ya poseemos de los objetos. El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente se ve obligada a construir su experiencia y realidad. Una persona que nació ciega no es capaz de entender la más mínima concepción de la oscuridad, porque nunca ha visto la luz. Lo real no se nos es dado, sino que se nos presenta en forma de acertijo. ¿De qué manera podrá nuestra remota posteridad hacerle frente a la enorme acumulación de registros históricos que le dejarán los siglos? Nadie puede afirmar que es competente en una ciencia y, a su vez, despreciar su teoría, sin revelarse como un ignorante en su área. Nadie puede obligarme a ser feliz a su manera. Ten paciencia, las calumnias no duran mucho. La verdad es hija del tiempo, dentro de poco ella aparecerá para reivindicarte. La única cualidad necesaria para ser un ciudadano es que debemos ser nuestros propios amos. La libertad es el único derecho de nacimiento del hombre y le pertenece por la fuerza de su humanidad, y es independiente de la voluntad y cooperación de todos los demás. Una persona puede posponer la iluminación de lo que debe saber, pero renunciar a ella es dañar los derechos de la humanidad.
El espacio es una modalidad ineludible de nuestra percepción. La esencia de las cosas no se ve alterada por sus relaciones externas. La metafísica es un océano oscuro sin costas ni faros.